Quiero leerle para iniciar algunas frases de hombres que han influenciado el cristianismo a través de la historia. Algunos de ellos teólogos, otros misioneros o simplemente comentaristas bíblicos, pero quiero que escuche las siguientes frases, por favor. La primera de ellas es de San Agustín de Hipona. Dice lo siguiente: el corazón no es lugar adecuado para el mal, y la oración no puede ser agradable si Dios no nace de un corazón recto. Amén. John Owen, puritano, dijo lo siguiente: la oración vacía que no se basa en la verdadera fe y devoción se convierte en un ejercicio de pura forma. Juan Calvino dijo lo siguiente: no basta con recitar palabras. La oración debe brotar del corazón sincero y estar alineada con la voluntad de Dios. Martín Lutero dijo: orar de manera superficial y sin sentido, como un repetidor de palabras, es una burla de la verdadera comunión con Dios. C.S. Lewis, el escritor de Narnia, dijo: la oración no es una fórmula mágica para obtener lo que deseamos. Orar con la expectativa de que Dios siempre responderá de la manera que esperamos es una actitud errónea. Dietrich Bonhoeffer, que fue un mártir en los campos de concentración, dijo lo siguiente: cuando oramos de forma egoísta, pidiendo solamente por nuestros propios deseos, no estamos entrando en la verdadera conversación con Dios. Thomas Kempis: la oración puede convertirse en una rutina vacía cuando no se hace con humildad, dedicación y sinceridad. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo: la oración no debe ser un acto de mera repetición, sino una relación genuina donde uno se rinde ante la voluntad divina. August Tupley dijo lo siguiente: orar sin un corazón contrito y arrepentido es como encender una vela en la oscuridad, esperando que ilumine todo sin tener el combustible adecuado. Y John Piper, un pastor actual, contemporáneo, dijo lo siguiente: la oración no puede ser genuina si solo se basa en nuestra agenda personal y no en la gloria de Dios. Orar con egoísmo es orar de manera incorrecta. El que quiera esas frases me las puede pedir a lo último, porque sé que me las van a pedir. Todas estas frases tienen algo en común: la oración. ¿Cierto que sí? Yo quiero hablar en esta mañana acerca de Jesús y la oración. Pero, ¿qué más pudo notar usted que tengan todas estas frases en común fuera de la oración mientras yo me tomo este tinto? Los escucho. Arrepentimiento, humildad. ¿Qué más? Egoísmo. ¿Qué más? Mire que todos ellos tienen algo en común. Listo, estamos de acuerdo, la oración. Pero todos ellos nos están refiriendo la manera errónea de orar. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Mire, es muy interesante que una vez los discípulos le dicen al Señor Jesús, le dicen: maestro, enséñanos a orar. ¿Cierto que sí? Y me llama la atención porque los discípulos no le dijeron a Jesús: enséñanos a predicar. Imagínense, el gran predicador de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, nadie predicaba como él. Nadie tenía la sabiduría para dar un sermón, para describir una parábola, nadie. Pero los discípulos no le dicen: enséñanos a predicar. Mira, maestro, enséñanos la forma para decir una parábola impactante, para poder que cuando nosotros prediquemos sea como tú lo haces. Bueno, eso se pudo lograr por medio del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo en ellos, claro que ellos predicaron de manera poderosa. Pero ellos no le dicen a él: enséñanos a predicar. Tampoco nos dice: enséñanos a hacer una obra social, enséñanos a formar una iglesia, enséñanos a formar los discípulos. ¿Cómo hacemos? Lo que ellos ven en Jesús es un tipo de oración tan diferente
tan original, tan genuina, que les dice, que sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos aquí quieren orar a la manera de Jesús? De verdad, que conste. ¿Listo? Porque mire que cuando uno le dice enséñeme, uno tiene que estar dispuesto ¿a qué? A aprender. Pero antes de aprender, hay que desaprender. Y muchos de nosotros queremos aprender cosas, pero no estamos dispuestos a desaprender. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ahí como que ya no nos gustó mucho la cosa, ¿cierto? ¿Qué tal que el Señor le dijera a usted o me dijera a mí en esta mañana, a usted y a mí, no al que no vino, a usted y a mí: mira, Adrián, como estás orando hasta el día de hoy, no es la manera. ¿Y las madrugadas de las 4 de la mañana me las he perdido? Sí, Adrián. Sí, María. Sí, Carlos. Sí, Luisa. Sí, el que sea. ¿Qué tal? O qué tal que nos dijera: mira, como estás orando, es la manera correcta, es la manera que me agrada, porque la oración, como dijimos en todos estos pasajes o esas frases, no es algo para mí, no es una oración egoísta, no es una oración que se centra en mí o que se centra en mi necesidad. Esto no quiere decir que yo no exprese mi necesidad a Dios. Eso no quiere decir tampoco que yo no exprese lo que siento o lo que necesito o que le pida al Señor, pero el centro de la oración no puede ser esa. Entonces, cuando usted va a Mateo capítulo 6, donde está el Sermón del Monte, el Sermón del Monte cubre Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es un sermón muy extenso del Señor Jesús. El Señor empieza a darles muchas instrucciones. Antes se decía que, o bueno, se ha dicho que el Sermón del Monte es como las bases, el cimiento del cristiano, del creyente. Ahora, cuando vemos el Sermón del Monte, podemos decir: uy, tremendo, porque parece ser que Jesús es más exigente que el mismo Moisés. Porque en el Sermón del Monte es donde se oyen frases como estas: oísteis que fue dicho, pero yo digo. Una de ellas, por ejemplo, oísteis que fue dicho: no adulterarás. O sea, no cometer el acto del adulterio, pero yo digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera. Ahí están pastores, líderes, feligreses, el nuevo, el de más años, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, cuando uno lee frases como esas, uno dice: hombre, con Jesús es más difícil. O sea, si era difícil con Moisés, si con Moisés nadie se podía salvar, entonces ¿cómo hacemos con Jesús, que la pone más difícil? Pues claro, la clave es que Él da el Sermón del Monte para que entendamos que usted y yo no lo podemos hacer sin Él. Es Él en nosotros. Cuando Él está en nosotros, podemos cumplir el Sermón del Monte, porque Él sí lo puede hacer, pero usted y yo, en nuestra carne, en nuestra humanidad, nunca. Y ahí es donde tenemos que entender la necesidad que tenemos de orar, de buscarlo a Él. Pero ¿cómo oramos? Cuando Él va y les dice acerca, en todo esto del Sermón del Monte que estamos hablando, y cuando llega el momento de la oración, Él no empieza a decirles la manera correcta de orar. Él lo primero que hace es que les va a decir cómo no orar para que puedan orar de la manera correcta. Y en eso me quiero centrar en esta mañana. En esta mañana vamos a centrarnos en la manera incorrecta de orar, porque puede ser que usted y yo estemos en esa manera. Estemos practicando de pronto algo de eso. Y si lo estamos haciendo, entonces va a ser una oración vacía, va a ser una oración vana, va a ser una oración que verdaderamente no llega al corazón de Dios. ¿Está conmigo? Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos ¿de quién? De los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que estas personas dice que amaban el orar
Pero ¿cómo amaban el orar? Para ser vistos de los hombres. Y dice que ya tenían su recompensa. Dice, pero mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En las esquinas de las calles como los hipócritas, para ser visto de los hombres. Dice, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ahí sí que te recompensará. O sea, con el Señor siempre todo es al revés. ¿Usted no ha visto? Al revés en cuanto al mundo, en cuanto a lo que nos han enseñado, en cuanto a lo que queremos. Y sigue diciendo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán ¿qué? Oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué tremendo. Jesús le está enseñando a una comunidad, a unos discípulos y a las personas que están en el Sermón del Monte, a algo que se supone que ellos ya sabían de antemano. El pueblo judío es un pueblo de oración. El pueblo judío es un pueblo que se levanta con oración, que se levanta orando la palabra. Ellos se saben la Torah, ellos se saben, imagínense, hay judíos que se saben los primeros 5 libros de la Biblia, lo recitan. Yo sí mucho paso de Génesis 1:1 y eso que lo tergiverso porque lo digo en versión Adrián Galvez. Pero ellos lo recitan y ellos son buenos para memorizar y muchos de nosotros también podemos tener el mismo hábito o la misma buena costumbre. Pero Jesús le está enseñando a un pueblo a orar y se supone que ellos ya sabían orar. Eso es como decir, venga, le va a enseñar a su papá a hacer ¿qué? Hijos, yo creo que a muchos sí toca enseñarles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que como tenemos experiencia, que como llevamos muchos años haciendo lo mismo, pues ya eso, yo ya sé cómo es. No me tienen que enseñar, no me tienen que explicar. Pues Jesús, dentro de todo el sermón que les enseña, Él introduce la oración. Y qué interesante, porque les da a entender que la manera en que ellos han sido instruidos hasta ese día es una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque los líderes de la época lo estaban haciendo de la manera equivocada. Los líderes, los religiosos, fariseos, saduceos, escribas, todos los religiosos, los sacerdotes, practicaban de esta manera la oración. Era una oración rutinaria. Era una oración sin sentido. Era una oración egoísta. Era una oración para simplemente jactarse de que oraba mucho, pero verdaderamente no llegaba al corazón de Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos empezando? Porque mire, yo noto algo, cuando inicia un año, nos da el boom, yo digo el boom, ¿sí? El boom de orar, de meternos en ayuno, de hacer vigilia, de que ahora sí empiezo a leer la Biblia y empezamos, pero llega febrero, marzo y algunos alcanzan por hasta Semana Santa y ya y ahí queda la cosa. Y en diciembre otra vez y en enero volvemos a empezar. Bueno, a mí me ha pasado así. Yo sé que usted de pronto no es tan carnal como yo. Pero hay veces somos como de épocas. ¿No ha notado eso? Que somos como de costumbres, como de circunstancias. ¿Qué decir cuando estamos pasando por una situación difícil? ¿Cómo se incrementa la oración? Cuando estamos pasando por un problema, empezamos a buscar a Dios. Bueno, bendito sea el Señor que usa eso. Gracias porque Él nos conoce. Pero ya cuando llevamos tiempo, no debe de ser el común de nosotros. Tenemos que buscarlo a Él porque le amamos. No porque haya una necesidad siempre. Es más, siempre hay necesidad en nuestra vida. Siempre vamos a tener una necesidad en algún aspecto, en algún área de nuestra vida. Pero la búsqueda que tenemos hacia nuestro Dios tiene que ser porque le amamos, porque queremos conocerle, porque queremos tener una relación personal íntima con Él. Y de ahí evaluarnos en esta mañana cómo es nuestra oración. Jesús señala la manera de orar que no es aceptable por Dios. Luego, después de esto que termina el versículo 8, si usted lee a partir del versículo 9, empieza el Padre Nuestro, el conocido Padre Nuestro, y dice, y ustedes oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero mire, antes de llegar allá, les dice, ustedes tienen que desaprender cómo han orado toda su vida para que lo hagan de la manera
correcta. Mire, el pastor a las 4 de la mañana está enseñando, no porque esté conectado, sino porque él me dijo, ya no faltará que me esté juzgando ahorita, digo, ¿por qué? Pero entonces, él está enseñando la manera correcta de orar. Él está enseñando al Padre Nuestro. ¿Y cuántos han aprendido? Solo 3 personas. Pastor, apunte. Eso. Están aprendiendo, ¿cierto que sí? Pero también hay que aprender la manera para que no caigamos en el error de hacerlo simplemente por una costumbre, por un agüero, por simplemente una rutina. Mire, Jesús quiere asegurarse con la enseñanza del Sermón del Monte. Él quiere asegurarse que toda oración que hagamos al Padre a través del Espíritu Santo en su nombre sea hecha conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad suya y mía. ¿Él por qué va a enseñar eso? Porque Él quiere asegurarse de eso. Él quiere asegurarse que la oración que usted y yo hagamos sea una oración que se conforme a la voluntad de Dios. ¿A usted no le gustaría hacer una oración así? Pues yo creo que ese es el propósito. El propósito es poder hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. Que sea una oración oída. Que sea una oración que dé respuesta, sea sí o sea no, porque Dios siempre responde. Pero ¿cómo es nuestra oración? Mire, esos días hablaba con alguien. Me pasaba en otro lugar, aquí no. Si usted se siente identificado, usted verá. Pero en otro lugar me pasaba que las personas que más oraban, hermanos, eran las más chismosas. Eran las que menos perdonaban, eran las más criticonas, eran las que más juzgaban. Y yo decía, pero qué incoherencia, o sea, qué incoherencia. El que se jacta de orar es el más carnal hay veces. Ojo, yo no estoy diciendo entonces que, no, entonces no vamos a orar para ser espirituales. Ojo con eso. No, pero el que verdaderamente ora, hermano, no se jacta de que ora. Se le ve. Se le ve en su forma de ser, en su honestidad, en su manera de hablar. Eso se nota. Cuando uno está bajito de oración, eso se nota o no. Mire, los que me conocen verdaderamente saben cuando yo soy bajito de oración. Algunos dirán, siempre. Bueno, es que todo lo mío es bajito. No, mentira, no me puedo excusar por eso. Pero eso se nota. ¿Qué decir de nuestra casa? ¿Qué decir de nuestro hogar? La esposa, los hijos. Saben cuando estamos bajitos en la comunión con Dios. Lo notan, eso se nota. Está uno irritable, está uno, ¿cierto que sí? Y claro que estamos en esa lucha, pero estamos luchando por eso. Pero ¿qué decir de aquellos que creen que porque tienen un tiempo devocional, que porque tienen un tiempo de oración, se creen más espirituales que otros? Es más, muchos miden la espiritualidad de alguien por el tiempo de oración. Y yo quiero que usted me muestre eso en la Biblia, por favor, porque no lo he encontrado. La oración me lleva a mí, ¿sabe a qué? A ser antes más humilde. La oración me lleva a mí antes a amar al prójimo. Me lleva a mí a que se muestre Cristo o sea, yo no intereso. La oración me tiene que llevar verdaderamente a que la gloria sea para Él y no para mí. Y eso no se dice. Eso no, o sea, mire, Jesús luchó mucho con la parte religiosa en su ministerio. Yo le voy a dar un consejo de todo corazón, de verdad. Mire, si usted se mete en oración, no lo diga. Eso es usted y Dios. Más bien refléjelo. Refléjelo. Si usted está ayunando, no lo diga. No haga como dice la escritura que los fariseos se quedaban todos pálidos y todos. Y usted que está ayunando, hermano, para la gloria de Dios. A mí no me interesa que usted esté ayunando. Al pastor no le interesa, al hermano que está al lado no le interesa. ¿Sabe a quién le interesa? A Dios, porque usted lo hace para Dios. Que está vigilando, hermano, aquí vigilando para la gloria de Dios, selfie y todo. O con un vaso con agua acá, ¿cierto? Aquí ayunando, mera agua. 75 días para la gloria del Señor. Bueno, será porque yo casi no comparto cosas en las redes, pero hay cosas que son de la intimidad con Dios. Mire, ¿quién de ustedes publica la intimidad con su pareja? Aquí teniendo relaciones. Corten ese pedazo, por favor. Pero mire que hasta suena ridículo, ¿no? Suena hasta tonto. Si es una comunión con Dios, si es una intimidad con Dios, déjeme decirle que suena así de tonto igual. Así de tonto suena. Porque es una comunión íntima, es algo entre Dios y yo. Mire, cuando dice aquí, no seas, en ese versículo
5, cuando dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Bueno, antes de eso, perdón, vamos a mirar el primer punto, que es la oración que Dios no acepta. Y entre ella vamos a hablar acerca del drama de los hipócritas. ¿El qué? El drama de los hipócritas. Y dice así, cuando ores, volvámoslo a leer, no seas, diga conmigo, no seas. Mire, él está diciendo a sus discípulos, cuando usted ore, no sea así, no sea así. Y dice, no seas como los hipócritas. Mire Dios, el mismo Jesús, cómo llama a alguien que practica ese tipo de oración. No es alguien el que lo está diciendo, ni el escritor, simplemente es el mismo Jesús. Jesús le está llamando ¿cómo? ¿Y qué es un hipócrita? ¿Un qué? Más opiniones para yo tomar el café. Una persona incoherente. ¿Cierto que sí? Mire, ¿por qué son conocidos hoy los fariseos? Si a usted le dicen fariseo, ¿qué le están diciendo? Falso, hipócrita, ¿cierto que sí? Y un día les enseñaba que la palabra fariseo, ¿qué significa? Santo y apartado. Imagínense, la palabra perdió el verdadero significado por lo que ellos hacían. ¿Sabe algo? Muchas veces usted y yo nos pasa igual. Perdemos el verdadero significado de lo que significa cristiano, que es un pequeño Cristo, gloria a Dios por lo pequeño, que nuestras acciones, como dicen por ahí, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Pero nos jactamos de que oramos. Nos jactamos de que nos sabemos la Biblia de pe a pa, de que ayunamos 85 días, de que hacemos y deshacemos. Pero dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. Mire, para ellos era un deleite, hermanos. A ellos les fascinaba. Dice, orar en pie en las sinagogas. Porque era costumbre que el que oraba tenía que colocarse en pie. ¿Pero para qué? Para que ellos escucharan el nivel de oración. Mire, hay alguien aquí que de pronto uno le puede decir, hermano, ¿nos puede colaborar para orar al inicio? Y dice, no, yo no oro como usted. Entonces yo digo, menos mal. No, yo no oro como usted, que yo no oro como tan bonito. No, es que orar, hermanos, es hablar con Dios. ¿Pudo enredar a su esposa para que se casara con usted y no puede orar a Dios? Mire, orar es expresar lo que hay en el corazón. ¿Cómo te estás sintiendo en esta mañana? ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Por qué estás en este lugar? Díselo, Señor, me siento así. Vamos, hágase ejercicio, Señor, me siento de esta manera. Hágalo, por favor. Ahí acaba usted de orar. Eso es una oración. Usted no tiene que decir, oh, amadísimo Señor. Les contaba un día, ¿cierto? Que hay por ahí un videíto en YouTube, algo así, que es un muñequito. Que llega el muñequito, bueno, yo ya lo dije, pero por causa de lo no lo voy a repetir. El muñequito llega y le dice al papá, oh, amadísimo Padre. Oh, amadísimo Padre, ¿podrías tú en tu gran misericordia regalarme para un helado? Entonces el papá está leyendo el periódico y le dice, hijo, ¿qué es todo eso? ¿Y por qué no simplemente me dices, papi, me regalas por un helado? Yo, pues papi, como yo veo que tú oras a Dios así. Bueno, el cuento es más largo, ¿no? Pero a eso es. Muchas veces creemos que es la elocuencia, creemos que es la palabra clave, bueno, yo no sé, y hay veces como que medimos a la persona como ora. ¿Ves? Pensamos, uy, esa persona como ora, uy, esa persona es tremenda, esa persona es... Hermano, eso no me dice nada. En lo personal a mí no me dice nada. Porque yo no sé su comunión con Dios, eso lo sabes Dios y Él. Pero es que por estar pendiente nosotros de mirar cómo hace este o el otro que medio ora. ¿Recuerda usted cuando el fariseo y el publicano suben al templo? ¿Recuerdan ese pasaje? Dice la escritura que dos hombres suben al templo a orar. ¿A qué? O sea, a tener comunión con Dios. Y dice que el fariseo oraba consigo mismo. Hipócrita, egoísta. Lo mismo, era la costumbre. Y decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Señor, yo estoy apartado del mundo, yo no rumbeo, yo no fumo, yo ya no tomo, yo ya no miro mujeres, gloria a Dios. Y tampoco soy como este publicano. Y el publicano, es más, la parábola, la mera historia es incoherente. ¿Sabe por qué? Porque al publicano no se le permitía ir a la sinagoga o ir al templo. Pero el Señor lo introduce ahí para darle una lección al que está oyendo. Y el publicano solamente dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es la única oración que hace.
Así que cuando usted le digan, venga, ore, haga una oración, hermano, como usted le nazca. Puede que su oración sea más agradable que de pronto el que antes de usted oró 40, 50 o hora y media. Y este publicano, dice la escritura, bajó justificado, mientras que el otro no. Perdió su tiempo. Hermano, sería muy triste, ¿cierto? Perder. Yo creo que lo más valioso que tenemos es el tiempo, en lo humano hablando, ¿cierto? El tiempo. Perdemos a veces mucho tiempo, pero perderlo con Dios. Entonces, imagina usted meterse en oración un buen tiempo y que al final de ese tiempo el Señor le diga, perdiste el tiempo. Te hubieras quedado a dormir mejor, hubieras comido mejor, porque tu intención no fue sana, porque tu deseo hacia mí no fue sincero, porque simplemente lo hiciste para jactarte o para buscar algo propio, para querer. Mire, ¿por qué queremos más la presencia de Dios? Pensemos, ¿por qué queremos su presencia? ¿Para que el Señor nos use? ¿Por qué le estamos pidiendo al Señor que nos dé un don de profecía, un don de milagros? ¿Por qué? Para que de pronto la gente vea que nosotros somos más espirituales o más llenos que otros, o porque simplemente sabemos que sin su presencia no podemos vivir, o porque entendemos de que lo necesitamos a Él. Y es más, hermanos, no sé por qué orar por algo que ya tenemos. Su presencia está con nosotros, porque está en Cristo Jesús. Y si hemos rendido nuestra vida al Señor, tenemos su presencia. Otra cosa es que se manifieste, claro que sí, pero tenemos la presencia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto la tienen? Dice acá que el verbo que se usa ahí en el versículo 5 de que no seas, es realmente un verbo en tiempo futuro, como no seréis, pero lleva la fuerza de un imperativo. No tenía que mandarles a orar, pero tuvo que mandarles a no orar como los hipócritas. O sea, él no le está diciendo, mire, oren, no, ellos era la práctica que hacían. Pero es necesario, Jesús, hacer lo siguiente, decirles cómo no orar. Por eso en esta mañana me parece a mí muy, muy importante que aprendamos todos, porque soy el primero, en aprender cómo no, cómo orar más bien, aprender cómo orar de la manera correcta. Entonces, no es tan importante el hecho de que ellos orasen de tal o cual lugar. No importaba si era en la sinagoga o en la esquina o de pie o sentado. Hay oraciones en la calle y hay en la sinagoga que agradan a Dios. El énfasis está puesto sobre la intención y la manera de su oración. Amén. Podemos orar en la madrugada, podemos orar acá, en un grupo, en cualquier, o sea, no importa el lugar. Él no estaba poniendo problema porque oraban en las esquinas de las calles, aunque dice la cultura o la historia judía que ellos tenían reservado. Se ha visto por allá en la peatonal de la 18 que hay unas marcaciones y que ese es un puesto de alguien, de un vendedor ambulante. Algo así, habían unas esquinas exclusivas para ciertos fariseos. Y ahí sí que usted le parara y verá. Porque era ahí, pero ¿cuál era la intención? No era la comunión con Dios, era para ser vistos. Entonces los hipócritas amaban los lugares más, con más gente y donde habían más personas para admirar su piedad. No solamente oraban en la calle, sino que marcaban el paso para llegar a la esquina de las calles más importantes justo cuando era la hora establecida para la oración. O sea, ellos eran estrategas en la oración. Ellos no oraban en cualquier hora, ni en cualquier calle. Ellos sabían qué calle iba a concurrir más personas y sabían la hora de la oración para ellos poder dar exhibición de su oración. ¿Será que de pronto en algún momento de nuestra vida hemos hecho eso? Nos regamos en una oración porque nos están viendo, porque ve el pastor, porque nos están haciendo esto y lo otro, pero en nuestra comunión ni oramos. En nuestra intimidad ni cogemos la palabra del Señor. Pero si nos ponen a orar, entonces ahí sí nos regamos en prosa. El término calle significa lugar ancho y espacioso, del cual se deriva nuestra palabra platea, la intención de obtener la atención y aplauso de las multitudes. ¿Se acuerda que en las plateas, cierto, un lugar, un oratorio donde alguien habla, pero después de que habla, ¿qué pasa? Aplauden. Y dice el Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser alabados, aplaudidos por los hombres, admirados por los hombres. Hermano, si eso sucede, entonces le estamos orando al hombre y el hombre no nos puede dar absolutamente nada. Y eso es idolatría. Lo segundo
Entonces es la recomendación de Jesús, la parte B. Dice acá, verso 6, mas tú cuando ores, mire qué interesante, dice, no seas como los hipócritas, coloca varias personas, pero acá se refiere a, mire, él está hablando a cuántas personas, a una multitud, pero se está refiriendo a cada una. Le dice, ¿más qué? Más tú. ¿Sabe qué significa eso? Señala que la oración es ¿qué? Personal. ¿Podemos orar en público? Claro que sí. Hay oraciones en público, hay oraciones para dirigir, hay servicios de oración, hay oración para sanidad, hay oraciones para, como hicimos ahorita con Isaac, oramos en comunidad. Pero la oración de intimidad es a solas. Por eso dice la escritura que cerrada, ¿qué? Mire, él da la similitud de una pareja, de una relación íntima. Cierto que sí, o sea, cerrada la puerta donde está, donde, digámoslo así, está lo más secreto, lo más personal, lo más íntimo, donde uno se desnuda para la persona que ama. Es lo mismo con Dios. Tenemos que desnudarnos delante del Señor en lo espiritual, ¿cierto? Abrir nuestro corazón. Entonces dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué hacían los hipócritas? En público, para ser vistos, para ser reconocidos. Hermanos, es en secreto. Dice, y tu Padre que ve, Él ve nuestro corazón, Él ve la intención. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, tenemos que seguir orando en comunidad. Tenemos que seguir unidos en oración. Hay oraciones importantes, pero la más importante, hermanos, no es esa oración. La más importante es la del secreto. Es la más importante. Porque usted y yo podemos estar con la pareja en público, en muchos eventos, podemos aparentar que estamos bien, la pareja y todo, pero en la intimidad, nada de nada. Cada uno con su cuarto, cada uno con su cama, y eso ya está más separado que quién sabe qué, pero delante de la gente hay que mostrar que estamos unidos. Nos pasa igual hay veces con la oración. ¿Cómo está nuestra intimidad con el Señor? ¿Cómo está nuestra oración con Él? Entonces dice acá, en contraste con la ostentación pública de parte de los hipócritas, Jesús recomienda que busquemos un lugar privado, secreto, donde solo Dios nos vería. El pronombre personal de segunda persona singular, tú, en contraste con la forma plural en el versículo anterior, indica que se trata de una oración personal y no colectiva. Que la más importante es la personal, no la colectiva. Oramos de manera colectiva, sí, gloria a Dios, Dios se manifiesta. Oramos por sanidades, por manifestación, por liberación, claro que sí, pero la más importante es la que hacemos en el secreto. ¿Y sabes algo? En el secreto, ¿a quién le aparentamos? En público aparentamos, en el secreto no le aparentamos a nadie. En la intimidad con la persona que amamos, ¿será que le podemos aparentar si ella es la que más nos conoce? La que sabe cómo somos, lo mismo con Dios. Por eso es que Él ama más la verdad, dice la escritura en el Antiguo Testamento, en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo, en el secreto. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Esto significa que la oración debe dirigirse a Dios con el fin de agradarlo a Él y no a las multitudes. Dirigirse a Dios y solamente a Él en la oración, en privado o en público, requiere una disciplina rigurosa y un motivo puro. El creyente tiene que decidir de una vez su principal motivo, que es el de agradar a Dios y no al hombre. Amén. Ahora, Jesús no quiso indicar que la oración pública no fuera aceptable a Dios. Jesús mismo oraba en público, ¿cierto? Y también los apóstoles. Vemos en Juan capítulo 17 que él ora él ora por sus discípulos y él oraba en público. O sea, él no está diciendo que orar en público está mal, y lo quiero reiterar, sino la intención. Pero hay una oración más personal. Recuerda cuando él se va a solas, dice la escritura que él se iba a solas a orar, pero también oraba en público. Pero ¿cómo era su oración? Era sincera. El último punto, la C, la práctica ineficaz que Jesús condena, la encontramos del versículo 7 al verso 8, que dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Diga conmigo vanas. ¿Sabe qué significa la palabra vano? ¿El esposo de La Habana? No.
Vacío, vacío. Miren, una oración vacía. Es como cuando usted le dice a otra persona, te amo, te extraño, me haces falta, pero es mentira. No hay sentimiento, no hay corazón, son palabras simplemente. Es para que simplemente otra persona crea que es verdad. Pero con Dios no funciona así. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros, ¿qué? Le pidáis. Entonces en estos versículos Jesús vuelve a señalar una práctica ineficaz e inaceptable para Dios en la oración, que es la vana repetición. Ojo, el problema no está en la repetición, está en la vana repetición. Amén. Mire, podemos ver, o bueno, quiero que miremos acá como que eh, no hay un problema en repetir, o lo que el Señor sugiere es que, por ejemplo, Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní. Recuerda cuando él está angustiado, deja a Pedro, a Jacobo y a Juan en un lugar, se va a orar y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él vuelve donde sus discípulos están durmiendo, les dice, no han podido velar conmigo una hora, vuelve y vuelve a hacer ¿qué? La misma oración, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él vuelve acá, otra vez están durmiendo, ya queden dormidos, y vuelve, ¿y qué hace? La misma oración. O sea, no hay problema en hacer la misma oración. El problema es cuando esa repetición está vacía, cuando verdaderamente no hay sentido, no hay comunión íntima con Él. Ahora, Jesús, por ejemplo, bueno, podemos ver este ejemplo. Vemos también que Jesús alabó la persistencia de la oración en la parábola de la viuda. ¿Recuerdan? Que ella insistía, insistía, insistía. Y él antes alabó eso, la persistencia, el orar, el pedirle a Dios, decirle, Señor, mira, no te soltaré hasta que no me bendiga, Señor, y usted se vuelva como una lora hasta que el Señor le responda. Eso no está mal delante de Dios, pero es una oración sincera, es una oración verdaderamente que sale del corazón. ¿Mm? O también podemos ver cuando el apóstol Pablo dice la escritura que oró 3 veces para que le quitara el aguijón y que el Señor no se lo quiso quitar. Oró 3 veces por lo mismo. Entonces, no hay problema en la repetición. Amén. No hay problema en orar en público. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la intención? Eso es lo que tenemos que evaluar en nuestro corazón. Amén. Entonces aquí el énfasis no recae en las repeticiones, sino más bien en la palabra vano, que significa sin sentido. Shakespeare, ¿saben quién es Shakespeare? William Shakespeare, ¿sí saben quién es? Un apóstol de apóstol no. Pero esa frase me gustó y mire lo que dice. Mis palabras suben hacia arriba, mis pensamientos quedan abajo. Las palabras sin pensamientos no llegan al cielo. Debió ser cristianos de Shakespeare, ¿cierto? Pero qué interesante, puedo decirlo, pero si no está el pensamiento, no está el corazón en mis palabras, hermanos, no suben al cielo. Es una palabra vana, vacía. Hermanos, no seamos sinceros. ¿Cuántos hay sinceros acá? Usted y yo hemos caído en algún momento de nuestra vida en una oración vana. Hemos sido hipócritas muchas veces en la oración. Amén. Bueno, solamente los hermanos, él y yo. De resto, santos de los santos. No, yo sé que todos hemos caído ahí. Lo segundo es el hecho de que vuestro Padre, dice la Escritura, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. No significa que no debamos expresar nuestras necesidades. ¿Listo? O sea, que quede claro también eso, porque dice la Escritura, o sea, vuestro Padre sabe de que tiene necesidad, entonces no haga vanas repeticiones. No significa que no le estemos pidiendo a Él, porque el mismo Padre nuestro, cuando Él empieza a explicar cómo orar, dice que le pidamos. Pero ya estamos conectados con el Señor, ya hay una manera sincera para pedir. Entonces, por lo tanto, el hecho de que oramos a un Dios que ya sabe todo, vuelvo y empiezo acá. Por lo tanto, de que oramos a un Dios que ya sabe todo debe ser un fuerte aliciente para orar más frecuentemente y con confianza. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Si sabemos que el Señor todo lo sabe y ya sabe qué necesitamos, antes le vamos a pedir mucho más. Porque sabemos de que Él va a responder, sabemos de que Él va a proveer, que Él va a responder a nuestra oración. Pero es una oración sincera, no va a ser una oración vana simplemente por decirlo.
Recuerdo en otro lugar donde estaba, había una hermanita en bueno, no sé si lo conté, en una vigilia que le estaba orando a Dios para que perdonara al diablo y se acabara la maldad. Es una oración que ella nunca va a tener respuesta sincera porque no hay conocimiento de eso. A lo que voy con eso es que, hermanos, la manera efectiva para nosotros orar es conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, por eso oramos como oramos. Por eso decimos lo que decimos en oración. La palabra es la fuente. Si sabemos, conocemos la palabra, entonces vamos a orar la palabra. Y va a ser, ahí es una oración conforme a la voluntad de Dios. Amén. Concluyo con esto para que por favor, si pueden pasar ahí los chicos. Y vamos a cantar Machácalo de los hermanos Devia, por favor. Dice acá, por lo tanto, el hecho de repetir tantas veces al día el Padre Nuestro en forma mecánica pensando que tal práctica es meritoria es entender mal también la intención de Jesús. Mire qué interesante, ¿cierto? Venimos de pronto de una costumbre, o usted tiene la sana costumbre, porque no es una mala costumbre, tranquilo, pero de pronto la sana costumbre de repetir el Padre Nuestro, ¿sí? Pero mire, ¿qué dice el Señor antes? Si lo hacemos de una manera mecánica, creemos de que porque el Padre Nuestro es como si fuera un agüero, ¿cierto? O echarnos la bendición o algo así, se vuelve algo muy mecánico, no sincero. ¿Qué tal que su esposo la tratara así, de una manera mecánica? Que todos los días le dijera lo mismo, le diera el pico en el mismo lugar, le diera la palmadita en el mismo lugar, todos los días lo mismo igualito, para que le vaya bien a él en la vida. Sí, sí, usted me tienes como un agüero. ¿Cierto que sí? Pero puede decirle a usted que la ama todos los días de manera diferente y usted se siente amada. Amén. ¿Qué tal si vamos a orar entonces al Señor? ¿Les parece? Si quiere se coloca en pie, cierra sus ojitos. Vamos a hacer dos tipos de oración en esta mañana. Yo quiero que usted ore por la persona que tiene al lado. Esa va a ser la primera oración. Vamos a dirigirnos al Señor para que el Señor bendiga a la persona que tiene al lado. Yo sé que cuando venimos a un lugar como estos, cuando venimos por primera vez, cuando venimos cada domingo, hay necesidades, hay situaciones que estamos pasando, hay circunstancias que de pronto estamos viviendo. Y de pronto usted dice, hombre, yo quería oír una palabra que hablara mi necesidad, que hablara esa situación específica que estoy viviendo. Pues déjeme decirle que la solución sí está en la comunión con Dios, en orarle a Él. Así que yo le pido que usted de una manera muy, pero muy sincera, ore por la persona que tiene al lado. Yo no sé, déjese guiar por el Señor. Puede que el Señor le esté diciendo, mira, ora por sanidad, ora por fortalecimiento, por sabiduría, o lo guíes, te guía a ti para que ore, para que Él sea salvo, para que esa situación que está viviendo, la paz de Cristo venga sobre Él, repose sobre Él, o para que Él no tome esa decisión. Yo no sé si de pronto alguien aquí va a tomar una mala decisión en este día, en estos días, ha estado pensando en quitarse la vida, en hacer algo malo, en hacerle daño a alguien. Pues déjame decirte que en esta mañana el Señor tocará tu vida y va a usar a esa persona que está orando por ti. Vamos, todos dos ahí orando. Ojalá nadie se quede sin orar por alguien. Que le pidamos al Señor que su gracia, que su favor sea sobre él. Padre, yo te pido que tu favor esté, Señor, sobre la vida de mi hermana, de mi hermano, Señor. Padre, tú conoces su corazón. Tú conoces lo más íntimo, Señor, de él. Padre, gracias por traerlo a este mundo. Gracias, Señor, porque pensaste en Él antes de la fundación del mundo. Señor, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a suceder. Padre, gracias porque Él está aquí, no está en el mundo. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a su corazón. Gracias, Señor, porque has derramado la gracia y el favor tuyo sobre esta vida, precioso Rey. Señor, sus luchas son tus luchas. Sus angustias son las tuyas, Señor. Su necesidad, su frustración, sus sueños, sus anhelos, todo te pertenece a ti, Señor. Yo te pido que te formes en esta vida. Yo te pido que, Señor, le des consuelo. Yo te pido, Señor, que le levantes, que le ayudes, que le fortalezcas, que le atraigas con cuerdas de amor, Señor. Yo te pido, Señor, que te reveles a esta mujer, Señor, en tu favor, en el secreto, en lo íntimo, bendito Dios, que tú la llenes de tu gracia, que tú la llenes, oh Dios, del don de tu Espíritu, precioso Rey,
para que cuando ella imponga sus manos, para que cuando ella abra su boca, para que cuando ella entone un cántico, Señor, demonios huyan y la presencia tuya se manifieste para la gloria tuya, porque ella ha estado en el secreto. Señor, que él y ella, Señor, puedan vivir una vida en el secreto, una comunión íntima, Señor, contigo. No una hipocresía, no una falsedad, no una religión, Señor, sino una relación personal, íntima, genuina contigo. Yo bendigo su salida y su entrada, Señor. Bendigo su levantar y su acostar. Bendigo la obra de sus manos. Bendigo su vientre, sus pensamientos, sus manos, sus pies, su vida, bendito Rey. Que sea luz, que sea sal, que sea, Señor, y ella entienda y crea lo que tú has dicho, que es ella en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. ¿Qué tal si levantas tus manos al Señor y te diriges a Él? ¿Qué tal si te diriges a Él de una manera sincera? Dile, Señor, gracias. Y solamente, si solo sale de ti palabras de gratitud, hazlo. No importa la palabrería, no importa el que tengas que decir muchas palabras. O simplemente si te quieres quedar callado delante del Señor, aún en el silencio es comunión con Él. Aún el Señor interpreta tu silencio y Él conoce. Señor, oro por cada persona que está en este lugar. Oro, amado Dios, Señor, para que tú llenes cada corazón. Tú conoces la necesidad. Que hoy sea un día, Señor, de milagros, de cielos abiertos, de respuestas a oraciones, Señor, de sanidad para cada enfermedad. Que la enfermedad huya de los cuerpos, de las vidas de tus hijos. La escasez, la angustia, la carnalidad, Señor, que muchas veces nos dejamos dominar de ella. Hoy acudimos a ti, Señor, porque sabemos que te necesitamos. Enséñanos a orar, Señor. ¿Qué tal si le dices al Señor, Señor, enséñame a orar? Ayúdame a desaprender, Señor. Muchas veces oro de una manera mecánica. Muchas veces, Señor, lo hago como un agüero, como algo tradicional, Señor. Pero yo quiero tener una comunión verdadera, íntima, Señor, contigo, real, genuina. Que sea real, bendito Dios. Vamos, levanta tus manos al Señor y dile, Señor, enséñame a orar. ¿Y qué tal si mientras tú le dices al Señor que te enseñe, que te guíe, que te dirija en la oración, le cantamos al Señor en esta mañana antes de salir de este lugar para adorarle y para exaltar su santo nombre?